Gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos a la sección precisamente con todo. Y es que platicamos con el economista Óscar Rojas, especializado en economía política, y pues nos explica cómo la fortuna de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México, pues está sostenida en corrupción y cómo pues es el vendedor de humo. Vamos con todo. No se pierda el versus del día de hoy. Bien, vamos con todo. Justamente el día de ayer pues dábamos cuenta de cómo pues las acciones, el valor de las acciones de Electra cayeron más de 70% luego de que se reactivó su operación. Bueno, el día de hoy en un comunicado Salinas Pliego está culpando a la Comisión Nacional de la Comisión Nacional Bancaria, pero poquito más allá de eso vamos a hacer, pues en vez de un zoom, ver el panorama completo, es decir, todo Grupo Salinas. Bien, Ricardo Salinas Pliego es propietario de Electra, también de TV Azteca, de Total Play y de otras empresas. Sin embargo, Electra es, digamos, su brazo más poderoso, el que le da más dinero. Él se ha colocado en los últimos años en el top de los empresarios más ricos de México y también del mundo, en estos rankings, por ejemplo, de Forbes o de Bloomberg. Pero tras la caída de acciones de Electra, su fortuna cayó de más de 10,000 millones de dólares a entre 3,000 y 4,000 millones de dólares, de acuerdo con el ranking diario de Forbes. Ojo, porque esto ha estado justamente cambiando. Antes de todo este tema de la reactivación de acciones, en Forbes se veía como Salinas Pliego tenía más de 10,000 millones de dólares, y ahora sí nos puede ayudar Luis a proyectar cómo se ve ahorita, pues justamente en el ranking de Forbes, Ricardo Salinas Pliego y familia. Aquí al corte del día de hoy, pues ya se le ve 4,200 millones de dólares, pero en la mañana se veía 3,9 mil millones de dólares, ha estado oscilando. Y pues sus acciones también hoy cerraron ya números positivos, 4,8%, pero el valor todavía está muy bajo. Cierra el día de hoy en 292 pesos, luego de que en octubre estuvo, por ejemplo, en el año 2021 estuvo en un máximo hasta de 1,500 pesos, ahora vale 200. Bueno, les decía que platicamos con el economista político Óscar Rojas Silva. Él tiene una perspectiva de economía humanista y él afirma que esta caída mostró que el modelo de negocio de Salinas Pliego, de todo Grupo Salinas, se ha sostenido en un abuso sistemático y que en el caso de Electra sí está en crisis derivada de la corrupción del magnate. ¿No? Entonces se va a reacomodar, ¿no? O sea, lo que creo en general es de que se ha demostrado que el modelo de negocios que mantenía a Ricardo Salinas Pliego en el número 3 de los más ricos del planeta y dentro de los 500 más ricos del mundo, estaba sostenido en un abuso sistemático del sistema público. Entonces, como ese se va deteniendo, en realidad, si vemos ese conjunto, está retornando a su verdadero valor. Es decir, estaba inflado porque había abuso, pues, ¿no? Del sector público para esos modelos, ¿no? Pues, o sea, digamos que es un indicador un poco frívolo, pero pues sí te va diciendo cómo va la aceleración de cómo van acumulando capital, ¿no? O sea, Carlos Slim, por ejemplo, tiene otro modelo de negocios y está sólidamente colocado en los primeros lugares, ¿no? Y acá empezamos a ver todo este problema a tal grado que de un viernes para un lunes puede salir de esta lista. Por lo tanto, es reflejo de una desaceleración estructural de su capacidad para acumular capital, ¿no? Entonces, es un símbolo clarísimo, pues, ¿no? Y por más, como decíamos, ¿no? Por más que lo quieran ahí decir que fue la comisión, que fue esta otra empresa, ¿no? Por más que lo quieran ver desde esa perspectiva de control de daños, pues el resultado es uno,
¿no? El resultado es una desaceleración importante en su capacidad de acumulación. Y ayer Ana nos comentó en el chat, Ana G., ¿qué pasaría con las personas que tienen cuentas en Banco Azteca, quienes son clientes de Electra o quienes tienen su Afore en esta empresa? Bueno, hoy le preguntamos al economista Rojas Silva qué podemos esperar. Recomendó a esas personas no entrar en pánico ni retirar de inmediato su dinero, porque recordó que ante un caso de quiebre sería un proceso que tomará tiempo y además sí existe desde el gobierno federal un mecanismo de protección a los ahorradores. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó. Que pues bueno, cuando hablamos de Banco Azteca, pues estamos hablando de un banco y estamos hablando de servicios y además algo tan sensible que todo el mundo recuerde que pues su dinero está ahí en una cuenta. Entonces, qué bueno que lo preguntas y hay que decir lo siguiente, lo que puede pasar, por supuesto, eventualmente, es que pueda quebrar un banco, ¿no? Pero para que se llegue a este grado también es todo un proceso, o sea, no es que ocurra simplemente un lunes por la mañana, ¿no? Sino que es todo un proceso. Recordemos también que después de lo que se vivió en la crisis bancaria en los 90s, sí quedó de pie el llamado IPAP, es decir, hay una protección a los ahorradores, ¿no? En caso de que tronara el banco, pues se activa un mecanismo en el cual se puede recuperar esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto para considerar de que la quiebra no es como una explosión, ¿no? Inmediata, y que obviamente hay un mecanismo también pensado para proteger los ahorros, cuando pase este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, hay que ir con precaución, pero por supuesto no se trata de entrar en pánico y salir corriendo en este momento a ir a sacar esos recursos, aunque insisto, pues, ¿no? También hay una decisión política aquí, pues, ¿no? Porque pues hay muchas impugnaciones ya al tipo de modelo de negocios que tiene esta empresa, ¿no? El día de hoy, Grupo Salinas publicó un comunicado donde pues trataba de justificar por qué luego de la reactivación de la operación de sus acciones, pues cayó su valor más del 70%, provocando que el propio Salinas Pliego fuera expulsado de la lista de los 500 millonarios del mundo de Bloomberg. En este comunicado acusó que la suspensión de sus acciones se pidió, porque hay que recordar que fue el propio Salinas Pliego quien lo pidió a un tribunal y el tribunal falló a su favor, porque detectamos que el fondo criminal Astor Asset Management dispuso de manera ilegal de un paquete de más de 7 millones de acciones para venderlas en el mercado. Dado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ignoró esta orden judicial del tribunal que ordenaba no reactivar las acciones, permitió una pérdida de valor irreparable, así lo dice, contra inversionistas tanto minoritarios como mayoritarios. Ayer alardeaba Salinas Pliego desde X que ustedes no entienden que nosotros decidimos salir de la Bolsa Mexicana de Valores y nada más. En un año vemos cómo nos fue. Respecto a pues los afectados, ya decías, Mon, los clientes de Electra y de Banco Azteca no serán afectados al menos directamente, pero ¿qué les va a pasar a los inversionistas, sobre todo minoritarios? Bueno, esto fue lo que nos explicó el economista. Pues todas estas sociedades efectivamente se componen de grandes accionistas que son realmente los que toman las decisiones y todo un enjambre de pequeños accionistas que son seguidores, ¿no? O sea, esto es una estructura en todas las empresas financieras por sí mismas. Entonces, por supuesto que va a haber una afectación para todos los que están participando, ¿no? También quizá aquí tengamos que hacer la evaluación de a qué nos referimos con pequeño, en el sentido de cuando hablamos de una mega empresa, pues, ¿no? O sea, para que no se vaya a pensar que es así con el Juanito N, ¿no? Compró con el esfuerzo de sus ahorros una acción como si comprara un billete de lotería, ¿no? O sea, hay una participación además privada y extranjera de muchos niveles, sí, va a haber efectos porque pues el asunto es de que estos sistemas pues son como el juego de las sillas, ¿no? Una vez que para la canción, pues siempre alguno va a terminar sin el valor que tenía previamente. Entonces, ¿se afecta en lo general? Pues sí,
¿no? Sin duda. Pero esto de pequeños accionistas, pues yo diría más que son accionistas seguidores, pero todos ya están participando en un gran casino. Bueno, Dulce, hoy Grupo Electra en un comunicado atribuyó esta baja en sus acciones a las decisiones tomadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que permitieron la negociación de acciones pese a una orden judicial que lo prohibía. También se refirió específicamente a la empresa Astor Asset como una empresa relacionada con cuestiones criminales. Menciona que realiza operaciones de una organización relacionada con las cuestiones criminales. Pero lo que destaca de esto, Dulce, es que desde agosto de este año, la empresa Astor Asset, que es una empresa de gestión de activos institucionales, acusó a Salinas Pliego por incumplir un préstamo por $110 millones ejecutado en julio del 2021. De acuerdo a lo que planteó esta empresa, esto implicaría una violación significativa a un acuerdo de préstamo de valores y regulaciones de valores mexicanas. Esta empresa señaló que Salinas Pliego incumplió más de 15 disposiciones del acuerdo de préstamo de valores, incluyendo pues, el no pagar intereses. De acuerdo con Astor Asset, a pesar de las obligaciones que se establecen y también, también incluyendo las normas mexicanas, Salinas Pliego incumplió con sus deberes de hacer un anuncio público necesario sobre la pignoración de acciones para un préstamo. Esto lo podemos entender como el dejar como garantía ciertas acciones. Bueno, está acusando que Salinas Pliego no cumplió con un préstamo que le hicieron, y también lo que destacó de esta información que se dio a conocer por el diario Bloomberg desde agosto de este año es una cita que les voy a leer. Planteó esta empresa, Astor Asset: resulta profundamente preocupante que un empresario de tan alto perfil no solo no haya pagado el préstamo, sino que además no cumplió con los requisitos regulatorios diseñados para proteger la integridad del mercado y al público en general. Bueno, en esa ocasión, un representante de Grupo Salinas dijo a este mismo diario especializado en economía que ellos tienen una investigación en la que encontraron información que indicaría que el contrato no era válido y que Astor podría haber dispuesto ilegalmente de las acciones consideradas como garantía. Esta versión también señala que Grupo Salinas había intentado pagar el préstamo por adelantado y totalmente, pero con la condición de que se devolvieran las acciones comprometidas de Electra. Es importante tener este contexto porque hoy Grupo Electra, Grupo Salinas, mantiene las críticas contra Astor Asset y ahora está culpando a la Comisión Nacional Bancaria por no proteger al mercado y, les decía, avalar, como hoy plantean, operaciones de una organización criminal. Sin embargo, hoy en entrevista el economista Óscar Rojas plantea que hay que leer esta postura como un intento del empresario Salinas Pliego por evadir sus responsabilidades y intentar culpar a otros actores. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó. Pues, ¿no? Es decir, hay siempre, y lo vimos particularmente desde la crisis del 2008, que el sistema financiero tiene una gran capacidad de nutrir grandes estructuras de corrupción sistémica. Entonces, bueno, lo que dice de esta empresa en particular, que es criminal, pues yo diría que en realidad pues es financiera como se hacen los negocios financieros, ¿no? Y que si la Comisión Nacional Bancaria de Valores tuvo que activar el permiso, pues, o sea, pues es que hay reglas también establecidas, hay mecanismos, ¿no? Para esto en tanto eres público, ¿no? Esto hay que seguir señalándolo, ¿no? Entonces, pero uno pudiera decir, bueno, o sea, se le quiere echar la culpa al árbitro cuando vas perdiendo el partido 10-0, ¿no? O sea, empiezas a querer decir que el problema fue ahora la Comisión Nacional Bancaria de Valores y no, o sea, en realidad es tu estructura, ¿no? Pues porque precisamente la suspensión que se dio para que no pudieras estar en
la compra y venta de acciones, es porque era muy claro de que cuando esto se activara, iba a haber una reacción muy clara del mercado porque ya está habiendo muchísimos problemas en esa empresa, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo es de que pues son patadas de ahogado, ¿no? O como esto que decíamos, ¿no? Tratar de hacer daño, control de daños, porque pues hay que salir, va a salir de ese sistema, trae el conflicto ya de que está el pago próximo de impuestos, 35,000 millones de pesos, ¿no? Bien, Mon, en el programa como tal, en el Con Todo como tal, presentamos esta información titulándola El espejismo de Salinas Pliego. Bien, pues justamente como dice el economista Óscar Rojas, el hecho de que haya estado como el tercer empresario más rico de México y que tenga toda esta fortuna y luego se caiga, es una muestra de cómo su todo modelo de negocios estaba pues basado en la corrupción y en el abuso del sistema público, incluyendo, claro, el no pagar impuestos. Pero también esta palabra de espejismo se basa por el tema del personaje que se ha querido construir en X, antes Twitter. Está, para quienes usan Twitter saben que ahí la gente, los usuarios, le dicen tío Richie. Bien, actualmente se describe, se pone don Ricardo Salinas Pliego y se describe así: el Estado no es la solución, es el problema. No se dejen amedrentar por los parásitos del Estado. Lo único que quieren es perpetuarse en el poder. Bien, en sus varios tweets siempre presume su vida pues de magnate, de empresario. En este caso, por ejemplo, está publicando los postres que comió en el evento pues ya de cierre de año de TV Azteca. También en verano, lo recuerdo muy bien, publicaba pues cómo estaba viajando en su yate a lo largo y ancho del Mediterráneo, justo planteando este personaje, magnate rico, dueño de Grupo Salinas. Pero pues en estos últimos días se ha mostrado como ese personaje solo es eso, ficción, vende humo, espejismo, y pues en realidad no está valiendo lo que dice que vale Electra y todo el hecho de Grupo Salinas, que tiene varios brazos: Total Play, TV Azteca y también, por ejemplo, Itálica, esta marca de motocicletas. Bueno, pues ya para terminar justo con todo, hablemos de esta deuda fiscal, porque el día de hoy, pues justo fue una reportera de la revista Fortuna a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y le plantea todo este tema que vimos ayer por las acciones y le pregunta si los accionistas minoritarios tienen el riesgo de pues tener pérdidas. Y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum lo que contesta es pues que justamente la Suprema Corte ya empiece a resolver el tema de la deuda fiscal. ¿Por qué lo dice? Porque acuérdense que en la Suprema Corte tiene pendiente resolver amparos presentados por estas empresas de Salinas Pliego, luego de que el Pleno como tal no había aprobado el proyecto presentado por el entonces todavía ministro Luis María Aguilar. Él había propuesto en este proyecto que se condonaran los adeudos de Electra, pero el Pleno en mayoría rechazó este proyecto, entonces tiene pendiente todavía el caso del adeudo fiscal de Electra y otros casos. Entonces este es el llamado que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a las empresas en el contexto de Grupo Salinas a ya resolver este tema en la Corte. Y sobre nuestros temas, en la revista Fortuna publicamos hoy que los inversionistas del mercado de valores están preocupados por el proceso de salida de Electra del mercado de capitales. Deslistará sus acciones y ya no habrá posibilidad de tener información. ¿Cómo debe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores garantizar que se les pague un precio justo por sus acciones? ¿Y qué espera el SAT del pago de los impuestos que aún adeuda esta empresa después de que ayer perdió, al menos en el valor de mercado, más de 4,000 millones de dólares? Cabe destacar que el señor Salinas Pliego ya formó una controladora llamada Nueva Electra del Milenio
que consolida todos los ingresos de sus subsidiarias, incluyendo Banco Azteca. ¿No están en riesgo los inversionistas, Presidenta? Cuando hablamos del Estado de Derecho, porque hay quien se llena vamos a decir, quien usa como parte de su discurso el Estado de Derecho, pues es para todos y para todas. ¿Qué ha pasado muchas veces? Ya lo sabemos, que los jueces, hay una cantidad de casos que están parados por los jueces o las juezas, o la Corte, pero todos tenemos que pagar impuestos, eso es parte del Estado de Derecho. Todos tenemos que cumplir y los jueces tienen que cumplir su parte. Los empresarios, las empresarias tienen que cumplir su parte, el gobierno tiene que cumplir su parte y las y los ciudadanos tienen que cumplir su parte. Entonces, más que nada, pues es este llamado a la Corte, a los jueces, a que resuelvan. Algo que llama la atención es que si ustedes entran a la página web de Grupo Salinas, pues incluso en su descripción se plantean cómo desde el SAT y desde la Procuraduría Fiscal de la Federación, dice tal cual, se han dedicado a extorsionarnos, al igual que a muchos otros empresarios mediante cobros dobles y excesivos. Bueno, esa es la versión que da Grupo Salinas en su página oficial. Ya para cerrar esto y que no se queden con el pendiente, Ricardo Salinas Pliego, a la par de tener esta crisis de adeudo de impuestos en Electra y pues también problemas en Estados Unidos, creó algo llamado Nueva Electra del Milenio, a la que le cedió todos los contratos de sus negocios e ingresos de sus subsidiarias, incluyendo Banco Azteca. Bueno, pues el economista Óscar Rojas nos explicó que esto básicamente fue como un control de daños económico, cómo traspasar recursos para administrar la crisis que vive Grupo Salinas, este emporio que heredó don Ricardo Salinas Pliego, este personaje de Tío Richie que se ha creado en Twitter y que contrasta con lo que vimos el día de ayer en la Bolsa Mexicana de Valores.